Y en esta serie de sermones de Juan ha procurado ser cristocéntrica. Habla del Dios encarnado, de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne en medio de nosotros. Y la verdad que este pasaje nos debe hacernos varias preguntas. Hoy en día, la sociedad nos ha hecho creer, hombres, mujeres, que nadie nos puede decir lo que nosotros tenemos que hacer. Como nunca antes ha existido una rebelión a la autoridad. Y no solo a la autoridad política, ¿cierto? No lo vemos solo manifestado en las distintas sociedades, como en la chilena, personas manifestándose contra presidentes, contra políticos, y que en su justa medida muchas veces eso tiene razón. Razón en la incomodidad, en el malestar de las personas. Y la gente dice que a mí el político no me tiene por qué decir lo que yo tengo que hacer. Por otro lado, también está la rebelión ante la religión, donde ya muchos dicen es que a mí un sacerdote, un pastor, no tiene por qué decirme qué tengo yo que hacer. No tiene nadie por qué decirme qué hacer. Hoy en día, y digamos que esto es broma, la mujer dice a mí, el hombre no me tiene por qué decir qué hacer. Mientras el hombre sigue haciendo lo que la mujer le dice que tiene que hacer. Eso es una broma. O no tan broma. Pero hoy en día todos estamos rebelados contra la autoridad. Sí, yo voy a la iglesia, escucho un sermón, escucho de Cristo, pero la Biblia dice cosas, yo algunas me someto, a otras no. El pastor dice cosas, yo algunas me someto, a otras no. Los predicadores enseñan algo, hay unas que tomo, otras que no. Porque nadie me puede decir qué hacer. Y en esta sociedad tenemos ideas como yo decido sobre mi propio cuerpo. Entonces tengo la facultad de abortar a un bebé que viene en camino porque nadie me puede decir qué hacer con mi cuerpo. Yo practico la sexualidad que yo quiero y si quiero ser homosexual y ir a la iglesia lo hago porque nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer o con quién yo me debo acostar. Lo que estoy diciendo yo ahora no es un invento, es la realidad. Y es por eso que usted va a ciudades más grandes, creo que aquí en Chillán aún no las hay, gracias a Dios, y te vas a encontrar con iglesias sin dar nombres, donde predican, todos son bienvenidos, Dios te ama tal cual eres, y empiezan a mezclar la palabra del Señor con un moralismo. Mientras sea buena persona, no importa si eres homosexual. Mientras seas una mujer de bien, no importa que abortes. Porque nadie tiene derecho a decirte cómo debes vivir. Pero Juan 5 hoy día nos confronta con una realidad radicalmente diferente. Porque la palabra del Señor nos muestra en Juan que hay uno que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y aquel que tiene esa autoridad, no hay ninguno que tenga más autoridad que él. Y ese que tiene la autoridad no es un filósofo, no es un presidente de turno, ni un político de turno, ni siquiera es un líder religioso. Porque estaríamos muy mal si creemos que Cristo era un líder religioso, que Él vino a promover una religión. Cristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que se encarnó para dar su vida por aquellos que de antemano había elegido. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo eterno del Padre. Y cuando analizamos este pasaje, el contexto inmediato que tenemos es Jesús sanando un paralítico en Betesda. Y lo hace, como le gustaba hacerlo a Jesús, para armar escándalo, lo hizo en un día de reposo. Eso lo vemos en Juan 5 del 1 al 9. Entonces los líderes religiosos del momento rajan sus vestiduras, se espantan por lo que Cristo hace y empiezan a perseguirlo.
Y fíjese que en el libro de Juan, desde este discurso en adelante, se va a repetir esto. Milagro, discurso, y en cada discurso van a llegar los opositores de Jesús a cuestionar el por qué hace, el tratar de capturar y pillar a Cristo diciendo algo que lo comprometa para ser acusado. Y Cristo dice algo que lo compromete para ser acusado. No tenía ningún miedo. Porque la respuesta de Jesús en este pasaje, en el versículo 17 y 8, es mayor. Provoca una crisis teológica mucho mayor que con haber sanado al paralítico en el día de reposo. Porque Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja. A diferencia de lo que la cultura teológica judía creía, de que Dios, el Padre, había terminado de trabajar el sexto día. Ya estaba todo hecho. Pero Cristo dice algo importante, dice, el Padre hasta ahora trabaja. Y tenemos que diferenciar la obra creadora de Dios, donde Él descansa, el séptimo día, de la obra sustentadora de Dios. Porque tú hoy día te levantaste y tuviste vida, porque Dios sostiene tu vida. La creación sigue funcionando porque Dios sostiene su creación. Él trabaja todos los días y eso es lo que está diciendo Cristo. Y aquí, hasta ahí no había problema en esa frase. Pero Cristo dice, y yo también trabajo. Si usted es sutil al leer el texto, va a interpretar lo mismo que interpretaron los judíos. Cristo está diciendo, mi Padre trabaja, yo soy hijo de Él, yo también trabajo, yo soy Dios. Y eso para un judío era una blasfemia. Un hombre diciendo que era igual a Dios. Y es ahí donde empiezan los versículos que nosotros acabamos de leer. Y lo que hace Cristo no es retractarse de esa frase, sino profundizar aún más en lo que Él acaba de decir. Él comienza a sumergirse en la afirmación de que Él es el Hijo de Dios y que tiene la autoridad de Dios. Esto es cristología, esta serie de sermones es cristología. Es comprender cómo es nuestro Salvador, en quien hemos creído que es nuestro Salvador. Este pasaje no habla de Cristo como el Evangelio en su forma más exaltada. Él es la buena noticia. Y es para esta congregación que camina hacia la madurez un fundamento doctrinal irreemplazable. Podríamos llenarnos de sermones moralistas, de sermones anímicos que te levanten el ánimo y te hagan salir como un campeón a la calle todas las semanas. Pero lo que un sermón bíblico provoca en nosotros es arrepentimiento una y otra vez. Es consuelo, porque entendemos cada vez que estamos en la palabra que somos más pecadores de lo que creíamos. Pero entendemos que nuestro Salvador es más poderoso y más incomprensible de lo que pensamos. Si me acompaña el primer punto, la unidad de voluntad. El Hijo hace lo que hace el Padre. Vamos a abarcar del versículo 19 al 20, como usted está leyendo su Biblia, le voy a pedir que me vaya ayudando en la versión que usted esté leyendo, que usted más quiera, le guste, me acompañe en la lectura. Si hay alguien que pueda leer versículos 19 y 20, por favor, en voz alta, puede hacerlo. Amén. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que esta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Gracias. Vemos algo aquí, la afirmación inicial puede parecer una limitación para Cristo. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia iniciativa. Ahí como que se provoca algo especial.
Pero atención, esto no es una sujeción de Cristo por incapacidad del mismo, sino una sujeción que Él hace por amor y unidad en esencia al Padre. El Hijo no actúa independientemente del Padre porque ellos comparten la misma voluntad. La Trinidad tiene una sola voluntad, el mismo propósito y tienen la misma naturaleza. Hay un teólogo reformado que lo explica muy bien y es Herman Bavinck, un teólogo reformado continental. Me imagino que algunos hermanos que están estudiando en el seminario ahora tienen que amar a Herman Bavinck, esas lecturas tan fáciles de entender. Dice de esta manera: dentro de la Trinidad existe una subordinación económica, administrativa, ¿cierto?, del Hijo al Padre, pero nunca una subordinación ontológica. El Hijo es igual al Padre en esencia, en poder y eternidad, y sin embargo en administración, en la economía de la salvación, el Hijo actúa en perfecta sintonía con el Padre. Es decir, Él voluntariamente, teniendo el mismo poder, se somete a ser enviado por el Padre a morir por aquellos que Él había elegido. Y esto nos lleva a una aplicación teológica y bíblica muy importante. Esto nos habla del armonioso despliegue del pacto de redención que estaba desde la eternidad realizado por la Trinidad. Antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu, acordaron ese plan de salvación. Lo que Jesús vino a hacer a la historia cuando Él se encarna no es improvisado y tampoco es un pedacito de la salvación. Es el cumplimiento deliberado de lo que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían determinado en la eternidad hacer. Este es el fundamento de la misión de Dios, lo que en teología llamamos la missio Dei. Y esa es completamente trinitaria. Muy linda la teología. Pero ¿y eso nosotros qué? Es que si el Hijo actúa en perfecta alineación con la voluntad del Padre, ¿cómo podemos nosotros pretender servir a Dios a nuestra manera? ¿Cómo nosotros podemos pretender servir a Dios a nuestro gusto si Él ha ordenado todas las cosas de antes de la fundación del mundo y el Padre las ha sometido al poder del Hijo? ¿Cómo podemos nosotros pensar que nosotros podemos normar lo que la vida de la iglesia tiene que hacer? ¿Cómo podemos pensar nosotros que nuestra creatividad o que nuestra voluntad o nuestros gustos son superiores a los que Dios ordenó? ¿Cómo podemos pensar que mis gustos personales van a ser mejor que lo que la palabra del Señor nos exhorta a hacer en su palabra, en su Biblia? Nadie me puede decir que sí. A mí me gustan las cosas de esta forma. Porque estoy enojado. Nadie nos puede negar y enseñar algo distinto a lo que la palabra de Dios enseña. Muchas veces queremos tornar la iglesia a nuestro antojo, a nuestra interpretación personal de las Escrituras. Pero lo que nosotros debemos ser es fieles a su palabra, a lo que la Biblia enseña. El versículo 20 nos da la razón de esta transparencia entre el Padre y el Hijo. Si sigue la lectura, dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Aquí el evangelista Juan usa la palabra philei, que es el amor de comunión. Ese amor. Una familiaridad profunda que ojalá nuestra iglesia en su momento pueda experimentar. El sentir el amor no de hermano,
sentir el amor de hermano fraternal con el hermano que llamamos hermano. Ese amor inseparable, ese amor que es capaz de dar su vida por el otro. Esta es la vida interna de la Trinidad derramándose en la historia de la redención. Es una historia y una relación basada en el amor intratrinitario. Y culmina con una promesa que dice que el Padre al Hijo le va a mostrar obras mayores. Y esa es una señal de lo que Cristo vendría a hacer. Porque Cristo vendría a resucitar los muertos y a traer el juicio final. Y eso nos lleva al segundo punto, el poder del Hijo de dar vida, la soberanía en la regeneración. Si un hermano me puede acompañar en la lectura del versículo 21, 22 y 24, por favor, versículo 21, 22, 24. Porque así como el Padre levanta a los muertos, da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias, hermano Pablo. Este es el centro de la perícopa que estamos leyendo, es el centro soteriológico del pasaje. Jesús no dice que simplemente Él puede dar vida. No dice, no, yo tengo la capacidad de darle vida a todos. Él dice que Él tiene la capacidad de dar vida a quienes Él quiere. Y esta es otra de las muchas respaldos y razones en por qué nosotros creemos en que la salvación completa de principio a fin es del Señor. La palabra de Dios dice que Cristo da vida a quienes Él quiere. Esto es doctrina reformada. Él regenera al que Él llama. Hay un término crucial aquí, ese de dar vida, vivificar. Este verbo que ocupa Juan es el mismo verbo que Pablo ocupa en 1 Corintios 15, 22 y en Romanos 8, 11. No es una forma de tratar de vida biológicamente simplemente, sino habla de una vida de reino, de una vida escatológica, de la vida que pertenece a la nueva creación. No es la vida que le dio a Adán, que es la que tú ya tienes, ese soplo de vida. Está hablando de una vida eterna. A los que Él quiere, les da vida eterna. De eso está hablando Cristo aquí. Tiene el poder de salvarte. Tiene el poder de librarte del infierno. No por tu decisión, sino por su elección. ¿A quién entonces da vida el Hijo? A los que Él quiere. Regeneración soberana. Juan ya lo había anticipado en el prólogo, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1, 12, 13, ¿cierto? No está hablando de la vida normal que tenemos, del hálito de vida. Está hablando de vida eterna. El versículo 24 se muestra mucho más glorioso. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Y acá hay un tema religioso muy importante.
porque la iglesia evangélica en los últimos años se ha visto muy propensa al pensamiento sionista o al pensamiento de judaizante. De hecho, hay muchas iglesias de otras denominaciones que han adoptado prácticas judaizantes dentro del culto, ¿cierto? Poner la bandera de Israel, el candelabro con las 7 o 9 velas, o usar el gorrito este que a mí no me vendría mal para tapar la peladita, y otras cosas media raras que hacen los judíos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la religión judía? Hoy en día, nada. ¿Y sabe por qué es lo fuerte de esto que este texto nos muestra? Es que dice que el que oye su palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Más adelante vamos a ver lo que estoy diciendo ahora. El judío rechaza a Cristo y dice creer en el Padre, en un Dios soberano. Pero el texto nos muestra que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. ¿Qué comunión entonces podríamos tener nosotros con ellos? Ninguna. Porque han rechazado al Hijo y por consecuencia han rechazado a Dios. Eso es fuerte. Porque usted se va a encontrar con muchas personas buenas que le dicen, no, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Entonces no creen en nada. Porque si ha rechazado al Hijo, ha rechazado al Padre. Y aquí vemos una cosa, la posición de la vida eterna es presente. Usted tiene vida eterna hoy. Y en esto no debemos confundirnos. Aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos sido salvados por Cristo, tenemos vida eterna. No es que vamos a tener vida eterna. Cuando Cristo usted lo llama, lo regenera, lo hace nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, vamos a caernos, vamos a equivocar, vamos a tropezar. Muchas veces vamos a tropezar muy feo en nuestro caminar. Te vas a desanimar. Muchas veces no te vas a querer congregar. Muchas veces no te va a gustar la forma en las cosas, cómo se hacen las cosas en la iglesia. Pero aún así, un hijo de Dios persevera, un hijo de Dios se mantiene y el Señor lo levanta. No son los hermanos los que te levantan, no son los hermanos los que te perseveran, no son los líderes de la iglesia los que te sostienen. Es Cristo. Por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, es el que te sostiene y te mantiene aquí. No se trata de hombres, se trata del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y es por eso que cuando hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, tenemos hoy vida eterna. Juan lo escribe en tiempo presente, tienen vida eterna. El creyente no tendrá vida eterna al morir, la tiene ahora, la tiene ya. Cristo te ha salvado, Cristo te tiene en su mano, Cristo te guarda bajo sus alas, como dice el Salmo 91. La escatología irrumpió a este mundo cuando vino Cristo. La nueva creación ya comenzó, el reino de los cielos se acercó cuando Cristo llegó a morir por perdonar nuestros pecados. Y esto es glorioso porque tú no estarás unido a Cristo. Si tú has nacido de nuevo, tú estás unido a Cristo. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Y es Él el que te llevará a toda verdad y a perseverar hasta el último día de tu vida. Y eso nos muestra una segunda realidad. El creyente no viene a un juicio condenatorio. No porque ese juicio no exista, va a existir para todos nosotros. Pero nuestro juicio ha sido pagado por Jesucristo. Cristo llevó nuestro juicio en la cruz. La muerte que tú merecías la pagó Él en el madero de la cruz. Y esto se llama sustitución penal. Está implícita en este texto. Juan 10, 11 y 15 nos muestra eso. Y es explícita de una forma magistral ahí en Romanos 8.1 cuando dice, por consiguiente,
no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Yo no sé cuál haya sido tu pasado. Yo no sé cuáles hayan sido tus pecados. Pero solo sé que tus pecados y mis pecados han sido perdonados y han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y eso hace que nos muestre otra cosa, que Cristo nos ha traspasado de muerte a vida ontológicamente. No porque lo merezcamos, sino por su sacrificio. El creyente ya no está en la esfera de la muerte adámica. Ahora está en el capítulo de la salvación de Cristo. Hemos cruzado del dominio de la muerte a la vida eterna en Cristo. Un acto soberano y que solo pertenecía al Señor, que convirtió el corazón de piedra en un corazón de carne, que convirtió, como dice Ezequiel 36:26, los ojos de los ciegos ahora ven y los oídos de los sordos oyen. Tú no escuchaste este mensaje porque lo quisiste escuchar. Tú escuchaste de Cristo porque Él te estaba llamando y abrió tus oídos a la salvación. Y es lo que dice el versículo 25. En verdad los digo. En griego Juan estaba diciendo lo que nosotros decimos después de la oración. Amén, amén. En verdad les digo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora es que tú has recibido vida eterna. Eso, en teología, le llamamos el ya, pero todavía no. Cristo vino, Cristo consumó su salvación, pero aún estamos en este mundo, aún pecamos, aún fallamos, somos débiles, y Cristo muestra su misericordia para con nosotros. Pero un día, ese todavía no desaparecerá, y estaremos con Cristo en gloria. Sin más pecado, sin más llanto, sin más dolor, porque su luz resplandecerá y estaremos frente a su luz. Y hermanos queridos, si la regeneración es soberana, entonces ¿para qué predicamos? ¿Por qué la iglesia necesita predicar? Y es porque precisamente Dios escogió ese medio, la predicación como el medio ordinario, regular, para que todo aquel que ha sido elegido como hijo de Dios venga a la vida eterna. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La soberanía de Dios es la salvación. En la salvación no debilita la misión de la iglesia, todo lo contrario, la garantiza. Y eso debe darnos mucha más alegría y ganas de predicar. Porque cuando tú le hablas a otro de Cristo, no depende de ti el que se convierta. Aquellos que han de ser salvos se van a convertir cuando les hables, porque el Espíritu Santo los va a transformar. Para nosotros el evangelismo está garantizado, porque usted, como nosotros antes creíamos, o la gran mayoría de los que están acá, no nos ganamos una almita. No se ganó una perlita. Nosotros tenemos el deber de hablar de Cristo a los que no le conocen, porque será el Señor que a través de esa predicación llamará a aquellos que Él ha predestinado que llegarán. Esto nos muestra la autoridad judicial de Cristo. Cristo como juez escatológico, como el juez de los últimos tiempos. Si alguien, por favor, me puede acompañar con Juan 5, del 26 al 28. Versículos 26 al 28. Léalo fuerte. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo.
y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Me falta uno. 29, Y perdón. saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahí sí. Ahí completa el sentido del texto. Aquí llegamos al clima del juicio, hermanos. Este pasaje nos muestra aquí su punto más alto. Jesús pasa de la resurrección espiritual del versículo 25 a la resurrección corporal, universal, de los versículos 28 y 29. Hay dos tipos de muertos que oirán la voz del Hijo de Dios, no solo uno. Los que han sido regenerados espiritualmente ahora. Cuando usted Cristo lo llamó, como le decía anteriormente, usted pasó a nueva vida. Es decir, usted ya tiene vida eterna cuando oyó la voz de Cristo. Pero también están todos los que han muerto en Cristo corporalmente. Al final se levantarán cuando escuchen la trompeta final, cuando escuchen la voz del Señor. Esa voz será la voz del Hijo de Dios descendiendo y llamando a sus hijos que han muerto en Él. A los mártires de todos los tiempos que han muerto por predicar de Cristo a las naciones. Aquellos que perseveraron hasta el último día de su vida cuando fueron llamados a la presencia del Señor. El versículo 27 introduce el título cristológico más importante para comprender esta autoridad de Cristo. Y muchas veces pasamos desapercibidos y leemos ahí el versículo 27. Fíjese que más arriba Cristo se refiere a él mismo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero aquí ahora dice Hijo del Hombre. Y es bien curioso porque a pesar de que las traducciones lo hacen de distinta manera, por ejemplo, esta dice el Hijo del Hombre, en el original no ocupa el Hijo del Hombre. Dice Hijo del Hombre. Y esa es la expresión de Daniel 7, 13 y 14. Y si usted lee ese texto, se va a dar cuenta que el Hijo del Hombre era el que el ser celestial, el anciano de días, le entregaba el dominio, la gloria y el reino eterno. Es decir, Cristo no solamente más arriba se hacía igual a Dios al llamarse el Hijo de Dios y decir, yo como mi Padre también trabajo el domingo, sino que ahora además dice, no solo se llama el Hijo de Dios, sino dice, yo soy el Hijo del Hombre. Ese del que habló Daniel, soy yo. Y ahora yo tengo todo el dominio, toda la gloria y todo el reino eterno. Es decir, Dios le entregó el juicio en sus manos. No era solo el Mesías que venía de David. Es un juez escatológico que viene a juzgar el universo, el mundo entero, ante quien comparecerá toda carne. Un día tú estarás delante de Él y tendremos que rendir cuentas por todo lo que hemos dicho y hecho. Porque no debemos confundir el haber sido salvados y el que nuestro juicio haya sido pagado por Cristo con tener que rendir cuentas en el juicio por todo lo que hemos hecho. El versículo 28-29 describe el juicio final con una claridad sorprendente y que debe confrontar toda la tendencia a dos falsas doctrinas, querido hermano, que hoy en día se pueden presentar en muchas iglesias. Una es el universalismo, es decir, iglesias como las que nombrábamos al principio, que creen que todos son salvos. Vengan porque Cristo murió por todo el mundo, así que no tienes que cambiar, vas a ser salvo igual. Tú ven a la iglesia, deja tu ofrendita y ya estás salvo. Y por otro lado, otra enseñanza que está tomando fuerza y que los credos de la iglesia cristiana desde el apostólico en adelante no comparten para nada, y es el aniquilacionismo. ¿Qué es
que los que mueren y no son salvos, después del castigo, el del castigo en fuego, simplemente desaparecen. Ambas posturas están dentro de muchas iglesias que se llaman cristianas. Tanto los que hablan de una salvación universal, sin arrepentimiento prácticamente, y los otros que enseñan de que los que han sido salvos van al cielo y los que mueren simplemente se extinguen. Pero fíjese, vamos al texto. Dice, todos los que están en el sepulcro. Habla de resurrección universal. No solo los creyentes, todos. Y más abajo dice, los que hicieron el bien a resurrección de vida. No salvación por obras, sino las obras que mostraron esa evidencia genuina del fruto que produce el Espíritu Santo, como enseña Efesios 2, 8, 10. Y dice más abajo, los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Resurrección de condenación. Eso muestra que hay un destino eterno diferenciado que tiene, producto del juicio, tiene consecuencias eternas y permanentes. Aquellos que no han de ser salvos irán al lago de fuego eternamente. Jesús no está inventando una nueva doctrina, está cumpliendo todas las palabras proféticas como la de Isaías 26, 19, que anticipa la resurrección de los muertos del pueblo de Dios, o de Daniel 12, 2. Es que un paralelo más directo, ¿cierto?, a este texto, que describe exactamente lo que Cristo está diciendo, cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desgracia eterna. Daniel, muchos años antes que Cristo. Cristo no solamente está anunciando el juicio, Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y por ende Él viene a cumplir ese juicio y también viene a salvar a los suyos. Y esta doctrina del infierno no es para meter miedo, no es para asustar a las congregaciones como en el tiempo medieval, ¿cierto?, donde los asustaban y los hacían pagar indulgencias, sino que esto muestra la justicia de Dios. Cristo va a castigar el pecado de la humanidad y a quienes no se arrepintieron. Hay justicia en Cristo. Y ese es el fundamento de la esperanza de los que hemos sido creyentes. Y es el fundamento para nuestra misión. Tenemos que predicar de Cristo porque hay muchos que se están perdiendo y necesitan oír que hay un Salvador. Si hay una resurrección de condenación, predicar entonces el Evangelio no es una opción, es un deber para la iglesia, porque también hay una resurrección para vida eterna que debemos anunciar. Y debemos anunciarla en nuestra familia, a quienes no conocen a Cristo. No solamente a las otras naciones, en esta ciudad y en este vecindario. Porque fue en este vecindario donde Cristo nos puso a ustedes, a mí, a trabajar en predicar el Evangelio. Muchas personas de aquí, si le preguntan al pastor Rojas, muchas personas de aquí, años atrás venían a esta iglesia. O son hijos de personas que venían a esta iglesia. Y nosotros tenemos el deber de predicarles el Evangelio. La fuente no está en la fuente por casualidad. Está en la fuente por propósito de Dios. Pero nosotros somos enviados a anunciar el Evangelio. Y es por eso que el último punto habla de la debida honra al Hijo. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Otro ejemplo más de lo que pasa con los judíos. Se niegan entonces a honrar al Hijo, se niegan entonces por consecuencia a honrar al Padre. Este versículo está colocado ahí especialmente y declara de qué se trata nuestra adoración.
Lo que hacemos en el culto es lo que Juan está llamando la palabra honrar en el español, que también significa dar peso, un peso apropiado, venerar al Hijo de Dios. No es una admiración a Cristo porque fue un buen hombre, es el reconocimiento de su significado supremo como Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús lo aplica simétricamente al Padre y al Hijo, dignos de adoración, dignos de ser adorados. La adoración no es solo al Padre, es al Hijo y al Espíritu Santo. Esta afirmación, como nos muestra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Trinidad es digna de honra y gloria. Una iglesia que es presbiteriana y reformada, o así se llama, toma en serio este principio. Nosotros no tenemos en el culto una adoración genérica. Nuestra adoración es cristocéntrica. Porque el Padre lo ha ordenado así. Porque el Padre ha demandado adorar al Hijo. Es por eso que lo que cantamos debe adorar al Hijo. Es por eso que lo que oramos debe exaltar al Hijo. Es por eso que lo que predicamos debe exaltar al Hijo. Y es por eso que los sacramentos exaltan al Hijo. En la Santa Cena regularmente recordamos el sacrificio de Cristo. Todo gira en la iglesia en torno a Cristo. Y eso no es un capricho teológico para la iglesia de hoy. Es el patrón establecido por Dios mismo, Dios el Padre. Cuando presentamos a Cristo ante el mundo, no estamos siendo exclusivistas. Estamos obedeciendo la voluntad del Padre que así ha querido toda la honra para el Hijo. Es por eso que no aceptamos, por ejemplo, el mensaje de los testigos de Jehová, que rechazan al Hijo como Dios. Es por eso que para nosotros su enseñanza es una herejía, porque la misión de cualquier denominación que no exalte a Cristo como su centro, entonces no es fiel a la palabra de Dios. Independiente de cuántas actividades tengan en la iglesia, de cuántas celebraciones hagan en la iglesia, de cuántos compartir tengan, si Cristo no es el centro del mensaje, entonces eso no es una iglesia. La iglesia de Dios exalta, predica y habla de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables en la adoración, porque son inseparables en la obra de la salvación. Negar la honra al Hijo es negar la obra al resto de la Trinidad. Esto es lo que hace el rechazo al Hijo sea tan grave. Es por eso que nadie puede ser salvo si no ha creído en Cristo. Para concluir, hermanos queridos, este texto nos entrega una cristología muy alta y nos entrega una cristología con aplicaciones misionales profundas de lo que debemos hacer como iglesia, de la misión que usted personalmente tiene de hablar a Cristo de otros. Y también con las implicaciones pastorales del cuidado que debe tener la iglesia. En resumen, el Hijo actúa con perfecta unidad al Padre. Por eso podemos confiar en que la misión de la iglesia es segura y esta debe estar alineada con la palabra. El Hijo tiene el poder de dar vida y ya te ha dado vida y seguirá dando vida a aquellos a quienes le prediquemos de Jesucristo. Y Jesucristo es el juez escatológico, es el que tiene poder de enviar a los salvos a su presencia, como a los condenados al fuego eterno, al infierno. Es el que tiene todo el poder de juzgar a las naciones por su maldad, por su incredulidad y por su pecado. Y como iglesia debemos entender que el Padre ha ordenado que todo lo que hagamos dé honra al Hijo. Nuestra adoración debe procurar ser cristocéntrica. Nuestra teología debe ser cristocéntrica, nuestra predicación, nuestra vida, el compartir, debe ser hablar de Cristo.
No hablar del hermano, no hablar del vecino, hablar de Cristo. Alentándonos con palabras espirituales, como decía Pablo, con cánticos, con salmos, con himnos. Animar al otro hermano que está decaído. Levantar al que se ha tropezado. Hermanos, si la fuente aún está en pie es porque el Hijo lo ha querido así. Es porque el Señor nos ha puesto aquí. Y nosotros, cada uno de nosotros somos evidencia de eso. Nuestra misión va a ser el instrumento para que otros escuchen la voz de Dios. Si la fuente entiende cuál es nuestro llamado, vamos a ver bancas llenas. Vamos a ver muros rotos para tener que extender la iglesia. Cuando entendamos que no estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de quien nos ha llamado. Cuando entendamos que hemos sido puestos en este lugar para poner a disposición de la iglesia no nuestras críticas, sino todos los dones y talentos que el Señor puso en nuestra mano. Porque yo me atrevo a decir que todos los que estamos acá hemos recibido un don y un talento de parte del Señor. Y eso es para servirle a Él y nada más que a Él. Cuando la iglesia, la fuente, entienda a lo que hemos sido llamados, entonces el Señor podrá obrar maravillas en este lugar. ¿Y qué son maravillas? Que aquellos que no conocen al Señor lleguen y le conozcan y sometan sus vidas a Cristo. Para cerrar este sermón quiero recordarles lo que dice Judas 24:25. Y al que puede guardarlos a ustedes sin caídas y presentarlos a ustedes sin manchas ante su gloria, ante su gloriosa presencia, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor bendiga a su iglesia. Le voy a pedir al pastor.